Buenas chicas y chicos, bienvenidos a Bitcoin Valium, vuestro canal de inversión y criptomoneda. Hoy os traigo un vídeo muy interesante donde vamos a analizar el precio de Bitcoin tanto a corto como a largo plazo. Así que sin más, ¡comencemos! Pues un mes más estamos aquí. Hoy os traigo un vídeo muy interesante donde vamos a ver un poquito cómo se encuentra la red. Veremos tanto a largo como a corto plazo. Para ponernos un poquito en situación, bueno, pues el mes pasado más o menos vimos sobre el 22 de julio el mínimo de 29.228 dólares más o menos, y actualmente el precio de Bitcoin está cotizando el 10 de agosto, ¿vale? A casi 46.700 dólares arriba o abajo. Recordar que bueno, alcanzamos un pico que yo creo que todavía no es el pico máximo de este ciclo, como vamos a ver anteriormente, en el 14 de abril, que alcanzamos más o menos los 63.700 dólares por Bitcoin. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito a analizar diferentes datos de la red y diferentes indicadores para ver si somos positivos o negativos. Primer indicador que quiero que veamos, el que os traigo aquí, balance de Bitcoin dentro de los exchanges. Bueno, este indicador ya los he traído muchísimas veces en el canal y vimos cómo estamos viendo una reducción del balance de Bitcoin dentro de los exchanges, pues casi desde marzo de 2020 hasta mayo más o menos de 2021. Cuando alcanzamos la zona de precios de los 60.000 dólares, pues vemos cómo hubo un aumento y se empezaron a mandar mucho Bitcoin hacia los exchanges con toda la intención de vender, que esto provocó pues el pánico que vimos, casi que el precio se redujo casi un 50% desde los 60.000 dólares al mínimo que vimos en los 29.700. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues aquí vimos una pequeña meseta, más o menos cuando el precio rondaba entre los 30.000 dólares más o menos, y conforme ha ido este pico que estamos alcanzando ahora mismo, que el precio de Bitcoin ha alcanzado los 46.000 dólares, hemos visto otra reducción. Incluso hemos llegado a alcanzar el nivel de balance de Bitcoin dentro de los exchanges que vimos cuando alcanzamos el valor de los 60.000 dólares por Bitcoin. Esto es muy positivo. Esta disminución del balance de Bitcoin dentro de los exchanges se reafirma con las transferencias netas. Como vimos, bueno, cuando alcanzamos el pico de los 60.000 dólares vimos un aumento de Bitcoin que se mandaba hacia los exchanges que provocó la bajada. Mientras que actualmente pues estamos viendo que existe una gran retirada, un gran volumen de retirada de Bitcoin dentro de los exchanges, como nos indica aquí la gráfica, que hemos incluso alcanzado uno de los máximos históricos bastante más importantes. Si ampliamos la gráfica, vamos a poner por ejemplo desde 2017 hasta la actualidad, pues vemos cómo desde más o menos desde el 27 de julio de 2017, cuando el precio de Bitcoin se encontraba en los 2.300, no vimos este volumen de retirada de Bitcoin de los exchanges. Esto es muy positivo. Siguiente gráfico que os traigo, también muy positivo, es la edad de los Bitcoin que se están gastando. Bueno, ¿qué quiero que veamos en este gráfico? Se está hablando mucho de que este repunte que estamos viendo del precio de Bitcoin es algo puntual y que simplemente es el rebote, como se llamaba, del gato muerto. Y muchos lo asimilan a lo que pasó en febrero de 2018, cuando el precio de Bitcoin venía de su máximo histórico de los 20.000, rebotó más o menos a la zona de los 6.000 y vio un pico que lo llevó pues más o menos a la zona de los 10.000, más o menos, 10.000 dólares por Bitcoin. ¿Por qué creo que no es igual a lo que pasó en 2018? Pues básicamente por la banda de edad de la salida captada. Si vemos en la zona, si vemos en 2018, vemos que hubo un grandísimo repunte cuando el precio alcanzó los 10.000 dólares, pues grandes tenedores de largo plazo se fueron al mercado a vender. Incluso vemos cómo los bitcoins que tenían de edad de entre 1 y 2 años se vendieron, como estáis viendo en la gráfica, casi un 25%, y entre 6 y 12 meses pues se vendió casi un 12%. Mientras que si nos vamos a la actualidad y buscamos las bandas de edad de lo que ha pasado en estos últimos días, pues vemos que los bitcoins que tienen de edad entre 1 y 2 años solamente se ha gastado un 1%, y los bitcoins que tienen de edad entre 6 y 12 meses solo se ha gastado un 5%. Así que vemos que actualmente es cierto que hay un cierto repunte de bitcoin que se está mandando a vender, pero como vemos los rangos de edad de esos bitcoins son de muy corto plazo, básicamente entre 1 y 3 meses y de 3 meses a 6 meses.
Así que creo que no tiene nada que ver con lo que vimos en 2017, que allí sí que se gastaron Bitcoin de mucha antigüedad. Y otro dato que reafirma que lo que se está gastando son Bitcoin de relativa edad temprana, pues es el indicador ASOL, perdón. Básicamente este indicador cuando está en máximo quiere decir que los bitcoins que se están gastando son bitcoins antiguos. Mientras que si el indicador está en mínimo, los bitcoins que se están gastando son de edades tempranas. Pues ya hemos visto de 3 a 6 meses o incluso menos. Bueno, aquí os traigo una gráfica un poquito más ampliada para que veamos el repunte del precio de Bitcoin que hablamos anteriormente en 2018 cuando alcanzamos los $11.000. Vemos cómo este indicador se disparó, dándonos a entender que los Bitcoin que se estaban gastando en ese repunte de precio era de rango de edad muy antiguo. Mientras que si nos vamos pues actualmente, efectivamente aquí vimos un repunte en este indicador, pero bueno, está muy lejos, muy lejos de lo que vimos en 2018, así que no soy muy partidario de que este repunte sea algo puntual y que siga la tendencia bajista, más bien todo lo contrario. Bien, teniendo claro que como hemos visto con este indicador que los bitcoins que se están gastando son de edad temprana, vamos a ver si se están gastando estos bitcoins en beneficio o en pérdida. Para ello vamos a ver el indicador ASOPR. Como sabéis, este indicador es muy fácil. Si está por encima de la línea de 1, quiere decir que todo lo que se está gastando con ganancias, mientras que si está por debajo, todo lo que se está gastando en pérdida. Así que bueno, vemos cómo ha habido un repunte y hemos rebasado la línea de 1, incluso vimos un repunte bastante alto y volvimos al rebotar hacia la línea de 1. Es muy importante que este indicador se mantenga por encima, ya que históricamente cuando el indicador ha estado por encima, ha ido a rebotar y ha vuelto hacia arriba, pues nos ha dado mercado alcista, mientras que si el indicador llega a la línea de 1 y rebota hacia abajo y se mantiene siempre por debajo, suele hacerlo en mercado bajista. Bueno, pues como vemos, hemos visto un rebote después de un repunte bastante alto y actualmente pues el indicador se sigue manteniendo por encima de 1. Quiere decir que todos los bitcoins que se están vendiendo, que ya hemos visto anteriormente que son bitcoins jóvenes, que se compraron desde 3 meses o 6 meses hacia atrás, pues se está haciendo en ganancia. Por último, vamos a ver qué es lo que está pasando con un actor que son los mineros de Bitcoin. Ya sabéis que son un actor importante, pero que cada vez van a perder más relevancia respecto al precio de Bitcoin, ya que como sabía, Bitcoin es un activo deflacionario y conforme los mineros cada vez consigan menos recompensa, pues cada vez su participación en el precio de Bitcoin, ¿vale? Repito, en el precio de Bitcoin cada vez va a ser más irrelevante. Bueno, pues como vemos, los mineros actualmente es verdad que están metiendo un poquito de presión vendedora, pero nada que ver con lo que ocurrió en la bajada que vimos desde los 60.000 a los $29.000 de estos últimos meses, que también coincidió con la prohibición de la minería de Bitcoin en China y que obligó a muchos mineros a vender Bitcoin que tenían en hold para trasladar su minería a otros países y costear ese cambio. Bueno, como vemos, es verdad que hubo un tiempo en el que los mineros en vez de vender estaban acumulando, pero ahora actualmente hemos vuelto a ver cómo los mineros sí que están mandando Bitcoin a los exchanges para vender. Esto la verdad que tenemos que vigilarlo porque si sigue esta presión vendedora, pues quizás le afecte al precio. Bueno, para hacer un pequeño resumen, estamos viendo que la cantidad de Bitcoin dentro de los exchanges se encuentra en mínimos. Estamos viendo que los Bitcoin que se están vendiendo son de edades tempranas y también son de los mineros, pero que se está absorbiendo muy bien por el mercado. Así que nos queda otro gran actor que posiblemente sea el que está comprando, que son las grandes instituciones. Y por último vamos a ver un poquito del precio de Bitcoin a corto plazo y qué precio y qué zonas de rango de precio tenemos que vigilar. Bueno, pues en esta gráfica que nos traen nuestros amigos de Glassnode, tras esta corrección local que hemos visto, pues ha habido una redistribución del volumen dentro de la cadena de Bitcoin. Y vemos que existe un gran volumen de compra entre la zona de los $38.000 y los $40.000. Como podéis ver aquí, bueno, pues ha habido un gran volumen de entrada, que esto se reafirma con las burbujas de Whale. Como podéis ver, bueno, por debajo de los $40.000 existen grandes burbujas, o sea, grandes compras de ballenas. Así que personalmente tenemos que vigilar la zona de los $40.000 y mientras no la rompamos, ya sabéis, 40.000 y $38.000 por Bitcoin, cada vez que visitemos esa zona, pues creo que es una zona de compra con una visión a largo plazo, sobre todo para finales de año más o menos, que si sigue la tendencia de los ciclos anteriores de Bitcoin, pues es donde posiblemente veamos el máximo histórico. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que nos podéis encontrar en formato vídeo en la plataforma de YouTube,
en la plataforma de Library y en la plataforma de BibTube. Si preferís escucharnos en formato podcast, pues recordaros que también estamos en iVoox, en Google Podcast y en Spotify. Abajo en la caja de comentarios tenéis todos los enlaces a las diferentes plataformas. Como siempre, os animo a todos a suscribiros, a compartirlo con vuestros amigos y a darle a like en las diferentes plataformas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.